Bueno, ahora vamos a seguir con la resolución de los ejercicios de física. En este caso vamos a comenzar con el 2.4. Dado los vectores A, que tiene de magnitud o de resultante o de unidad 2u y de b 5u, hallar gráfica y analíticamente los siguientes vectores. Entonces, en el primer punto nos dicen que con respecto a A hay que hacer 2 por A. Bueno, en este caso lo único que tienen que hacer para hallar la resultante es multiplicar. Ya sabemos que A tiene valor 2, entonces habría que hacer 2 por 2u y nos va a dar 4u. Con respecto a lo que nos dice gráficamente, nos está hablando que se repite 2 veces A. Entonces, si solamente tomamos el vector A, este sería el vector A y este sería el otro vector A. O sea, esto sería gráficamente. Si nos guiamos de, en este caso, ¿vieron lo que tienen ahí en la gráfica? Que el vector A está totalmente horizontal y el vector B está totalmente vertical para abajo. Si nos fijamos, el vector A tiene un ángulo de 0 grados y el vector B tendrá un ángulo de 270 grados. Bueno, entonces, si nos fijamos en el ángulo en sí es igual a 0, ¿bien? Entonces acá ya tenemos la resultante, el ángulo y lo que estaría gráficamente. Por lo general, cuando les piden gráficamente y cuando solamente hablamos de un vector y nos dicen en este caso, por ejemplo, 2 por A, siempre dibujan el vector y desde donde termina el primer vector tiene que colocar el inicio, o sea, el origen del siguiente vector. Obviamente cada caso es particular, pero esto es lo que pasaría en A. Bueno, ahora si seguimos con B, nos dice menos 3 por B. Solamente tenemos que trabajar con el vector B. Pero ahora si nosotros vemos el vector B está totalmente vertical. Y ahora me piden trabajar con el opuesto de B. Y el opuesto de B sería mirando para arriba. Entonces si hablamos gráficamente, podemos decir, a ver, acá está. Bien, acá tendríamos un vector B. Obviamente ustedes lo dibujan todos del mismo tamaño, otro vector B y otro vector B. Y el ángulo de este vector B es de 90 grados. Y lo que tienen que hacer es para sacar el módulo es 3 por B, sería 3 por el valor de B que es 5. Que en este caso 3 por 5 nos va a dar 15. Y recuerden siempre en este caso porque este negativo está cambiando de sentido del vector, porque recordemos que teníamos acá abajo al vector B. Pero como me dice que es el opuesto de B, que por eso yo lo dibujé para arriba. Ese negativo entonces me cambia la dirección y el sentido del vector. No quiere decir que tenemos que hacer menos 3 por 5 y acá nos va a dar menos 15. No, porque el módulo de un vector siempre es positivo. ¿Bien? Bueno, y ahí tendríamos la resolución de B. Bueno, y con respecto a C, nos dice A más B. O sea, hay que hacer una sumatoria de vectores. El vector A solamente tiene componentes en X, así que A en X, en este caso va a valer 2, y el vector B solamente tiene componentes en Y, que en este caso es un componente negativo, que sería el de menos 5, ¿bien? Por lo que está mirando para abajo, negativo. Entonces, para sacar la resultante, la sumatoria de estos dos me quedaría 2 al cuadrado más, entre paréntesis, menos 5 al cuadrado, y a todo esto le saco yo la raíz. Y en este caso me va a dar 5,38. Bien, y para sacar el ángulo tendría que ser en Y, o sea, el arco tangente de Y, que es menos 5 sobre X, que es 2, y ahora lo sacamos. O sea, tendrían que hacer shift tab y nos había dado en Y menos 5 sobre X, que es 2. Vamos a ver si era eso, menos 5, bien, menos 68,19. Entonces acá, bueno, vamos a escribir acá el ángulo. Menos 68,19. Bien, lo borré porque si no iba a quedar todo amontonado. Entonces el ángulo es menos 68,19. Bueno, vamos a quedarnos acá.
Recuerden lo que les había comentado de qué pasaba cuando nos daban los ángulos negativos y teníamos que fijarnos en dónde terminaba el vector para saber cuánto le teníamos que sumar. Entonces, si hacemos la gráfica, nos había quedado y negativa, que en este caso y negativa está acá abajo, y nos había quedado x positivo. Entonces el vector se va a encontrar por acá. Quiere decir que a este resultado le tenemos que sumar 360, porque queda en el cuarto cuadrante. Entonces, menos 68,19 y a esto hay que sumarle más 360. Entonces, el ángulo que en realidad tendríamos que colocar en las respuestas es 291,8. Bien, 291,8. Ups, ahí está, grados. Y con eso terminaríamos de hacer el ejercicio C. Bueno, en el ejercicio D nos dice B menos A. Y recordemos que nosotros en el ejercicio D, en B, solamente teníamos componentes en I, que es el menos 5. Por lo que recordemos que estamos en I negativa. Pero ahora nos dice menos A. Entonces quiere decir que este vector va a cambiar para el otro lado. O sea, tendríamos esto y el vector B que siga para abajo. Entonces, si es menos A, quiere decir que A en X va a cambiar al valor de menos 2. Bien, ahora si sacamos la resultante, me quedaría menos 2 al cuadrado más menos 5 al cuadrado, y hay que sacarle a todo esto la raíz. Y la resultante me da de 5,38. Bien, y el ángulo me quedaría el arco tangente del valor de I, que en ella sabemos que es menos 5, dividido el valor de X, que es menos 2. Entonces vamos a sacar eso. Arco tangente de menos 5 sobre menos 2. Shift tang, menos 5 sobre menos 2. Y me da 68,19 o 68,2. Pero ¿qué pasa? Bien, voy a borrar todo esto. Si quieren pueden ponerle pausa al video para copiarlo. Pero hay que ver en qué cuadrante queda este ángulo, este vector. Bueno, yo recién les había dicho que el ángulo, bien, en D nos había quedado 68,2. Y si recordamos, nos había quedado X negativa y Y negativa. Acá se encuentra X negativa y acá se encuentra Y negativa. Quiere decir que el vector se encuentra acá. Ahí está nuestro vector. Y cuando el vector se encontraba en el tercer cuadrante, le teníamos que sumar 180. Entonces a este ángulo le vamos a sumar 180. Quiere decir que sería 68,2 más 180. Y eso me da 248,2. 248,2 grados. Entonces ese es el verdadero ángulo que tienen que colocar. Y con esto terminaríamos el ejercicio 2.4. Bueno, Priscila, yo te voy a dejar para que hagas vos el ejercicio 2.5 y yo voy a hacer el 2.6 y vas a hacer vos el 2.7. Para la clase de hoy tendrías que recordar ver los teóricos que te voy a enviar, que si no me equivoco se dividen en 3 videos, y el práctico que se dividiría en los videos del 2.1 al 2.7. Así que ahora te voy a explicar en este caso el 2.6. Bueno, ahora vamos a hacer el 2.6. Dado los vectores, bien, antes de leer el enunciado, por lo general, nosotros habíamos visto los vectores, o sea, que están compuestos por la resultante y por su ángulo. Ahora, los vectores se pueden expresar de otra forma, que es en base a sus componentes, que es lo que veníamos viendo, por ejemplo, en el ejercicio 2.3 de los gimnastas, donde nos daban las componentes y nosotros sacábamos la resultante y el ángulo. En este caso es algo muy parecido. Bueno, nos dan entonces las componentes del vector m, 4i, que en este caso la i haría referencia a cuánto tiene el valor en x, menos 5j, que hace referencia al valor que tiene en y. D y D
que es menos 5 en y más 3j. Nos dice encontrar la dirección y el módulo. Entonces, en a nos dice m más d. Prácticamente lo que tenemos que hacer acá es escribir las componentes, bien, de m, después vamos a escribir las de d, menos 5i más 3j, y después tienen que sumar todas las m, o sea, en realidad tienen que sumar todas las componentes en x, o sea, todos los vectores en el valor en x y aparte el valor en y. Entonces acá nos quedaría 4 menos 5, nos queda una i, y 5 más 3 nos queda 8j. Entonces, para sacar la resultante, sería el valor de x al cuadrado, que ya sabemos que es 1 al cuadrado, más el valor de y al cuadrado, que sería 8 al cuadrado. Ya esto tendríamos que sacarle la resultante. Perdón, acá me estoy fijando que anoté mal un signo en el cual puede, en este caso, perjudicarnos en el resultado. Así que voy a arreglar ese signo. Igual el procedimiento de resolución es el mismo. Porque acá, si vemos, es menos 5 y yo puse acá más. Entonces eso nos va a cambiar totalmente el resultado. Bueno, entonces acá tienen que saber que hay un menos. Bien. ¿Quiere decir esto que si hacemos 4 menos 5, bueno, esto nos sigue quedando en menos 1 en y, y menos 5 más 3 nos va a quedar en menos 2j. Entonces, resultante sería menos 1 al cuadrado más menos 2 al cuadrado, y le sacamos a todo esto la raíz. Bueno, en este caso la resultante nos va a quedar de 2,236. Bueno, y si sacamos en este caso el ángulo de A, nos quedaría arco tangente, que nos había dado en x, en y negativo, que es menos 2, y en x nos había quedado en menos 1. Entonces el ángulo acá nos queda de 63,43. Pero ahora tenemos tanto la componente y negativa como la componente x negativa. Entonces a este ángulo le tendríamos que sumar 180. ¿Cuánto tenés que sumar? Entonces 63,43 le vamos a sumar los 180. Y acá me quedaría de 243,43. Entonces ese es el ángulo que tendríamos que colocar. 243,43 grados. Bueno, ahora vamos con el B. Bueno, acá en el ejercicio B tenemos una resta de vectores. Entonces nos quedaría m menos d. Vamos a escribir entonces las componentes de m, que es 4i menos 5j, y las componentes opuestas de d, porque nos dice acá un menos. Entonces, de esto hay que colocar el opuesto. El opuesto de menos 5 en este caso va a ser más 5, y el opuesto de más 3j va a ser menos 3j. Entonces nos quedaría 4 más 5, 9i, y menos 5 menos 3 nos queda en menos 8j. Y para sacar la resultante nos quedaría 9 al cuadrado más menos 8 al cuadrado, y a todo esto le sacamos la raíz. Bien, entonces nos queda 9 al cuadrado más, entre paréntesis, menos 8 al cuadrado, y que esto me da 12,04 como resultante. Y si ahora sacamos el ángulo, obviamente siguiendo en el ejercicio B, el ángulo sería el arco tangente del valor, en este caso de y, que nos había dado menos 8, sobre x, que nos había dado 9. Bien, esto a mí me da menos 41,63 grados. Pero hay que fijarnos en qué cuadrante queda. ¿En qué cuadrante queda? Tendríamos y negativa, x positiva, y nos quedaría en el cuarto cuadrante. Entonces a esto hay que sumarle 360 grados. Bueno, entonces menos 41,63 más 360, y me queda 318,43
37 grados. Y ese sería el ángulo de la resta del vector m menos d en el punto B. Bueno, y en C nos dice d menos m, colocamos la componente de d, que en este caso es menos 5i más 3j, y nos dice lo opuesto de m. Entonces, de 4 y el opuesto sería menos 4i, y el opuesto de menos 5 sería más 5. Bien, entonces, menos 5 menos 4 me queda menos 9i, y más 3 más 5 me va a quedar en más 8. Y sacamos la resultante, me quedaría menos 9 al cuadrado más 8 al cuadrado, y a todo esto le saco la raíz, y en este caso me queda en 12,04 la resultante del ejercicio C. Bueno, y para sacar el ángulo de C, recuerden que es el arco tangente del valor de en y, que nos había dado 8 positivo, y el valor de x, que es menos 9. Esto me da menos 41,63. Pero ahora, si nos ubicamos en el cuadrante, tenemos y positiva, o sea que va a estar más o menos acá arriba, en el primero o en el segundo, pero tenemos x negativa. Entonces se va a encontrar en el segundo cuadrante. Quiere decir que a este ángulo le tenemos que sumar 180. Menos 41,63. Bueno, pero en este caso sería más 180, que es 138,37. Bueno, y con eso finalizaríamos el ejercicio 2.6. Entonces, Priscila, vos tenés que hacer, si no me equivoco, habíamos quedado en el 2.5. A ver, yo había resuelto el 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. Sí, a vos te quedó el 2.5. Yo acabo de resolver el 2.6 y vos tenés que hacer el 2.7. Para el próximo video, si es que no lograste resolverlo, yo voy a comenzar con la explicación del 2.5 y el 2.7. Entonces, con todos estos ejercicios sería la clase o la primera clase de vectores. Así que te deseo muchísima suerte en el estudio, y cualquier cosita me consultas por WhatsApp.